Le damos la más cordial bienvenida a nuestro quinto ponente. Él es Darío Ceballos, quien es docente tutor en el programa de profesionalización docente para Amazonia en el Centro de Apoyo de Amazonia. Él es maestrante en docencia universitaria. Bienvenido, Darío, un gusto saludarte. Él es de Ecuador y nos acompaña con el tema implementación de GeoGebra basada en la resolución de problemas de perímetro y área. Bienvenido, apreciado Darío, gusto saludarle. Gracias por su valioso apoyo en nuestro cuarto cita. Listo, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos los que nos están observando de diferentes países. Y bueno, ya de mi parte les doy la bienvenida a observar la ponencia que les voy a presentar a continuación. Y espero que sea realmente algo que aporte y que les permita aprender un poquito más a partir de la experiencia de investigación que yo realicé. Bueno, yo les voy a presentar esta investigación que fue realizada en agosto del 2019 en un trabajo conjunto con Isabel Guacho para obtener el título de licenciatura en Educación Básica en la Universidad Nacional de Educación. Es decir, es una investigación reciente. El título, como ya lo pueden observar, es una implementación de GeoGebra basada en la resolución de problemas de perímetro y área. Pero quiero comenzar con una breve reflexión con esta frase que dice: la tecnología es solo una herramienta en términos de llevar a los niños a trabajar juntos y motivarlos. El profesor es el más importante. Esta frase nos lleva a reflexionar sobre dos aspectos muy importantes. Primero, sobre el rol que tiene el docente al momento de captar el interés de los estudiantes, de generar esa motivación intrínseca que lleve al estudiante a cuestionarse situaciones que lo orienten finalmente a un conocimiento. En esta parte, los que somos docentes sabemos cómo influye mucho la forma de desarrollar la clase, lo que denominamos metodología, o en un sentido más amplio, la didáctica. Al menos en teoría, porque muchas veces no se llega a concretar por diferentes factores. Segundo, sobre el uso de la tecnología, la cual no se puede considerar como un fin, sino como un medio. Para ello requiere que el docente utilice de manera adecuada la tecnología, siempre tomando en cuenta el contexto antes de llevarla a la aplicación. Y pues bien, esta investigación surge de un diagnóstico que se realizó en tres niveles. Primero, a nivel macro. A nivel macro se realiza un análisis de una problemática diagnosticada en el informe de la evaluación Ser Bachiller del año lectivo 2017-2018, que se realiza aquí en Ecuador y se compara con un informe efectuado en el año lectivo 2016-2017. En este informe se muestra una disminución del 53 al 41% en los aciertos de la evaluación del tópico matemático referido a la resolución de problemas con perímetro y área. Luego de identificar este problema que se presenta en un resultado a nivel nacional, es necesario llevarlo al contexto de una institución educativa. Entonces, se realiza un diagnóstico a nivel meso, con la revisión de varios documentos institucionales, donde se pone evidencia la necesidad de abordar nuevamente este problema. En este caso, realizada en la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez, en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Luego, a nivel micro, se realiza a nivel de un aula específicamente, se aplica una prueba de diagnóstico a 23 estudiantes del paralelo B del 10º de Educación General Básica de la unidad educativa mencionada, donde se encuentra un bajo desempeño en el desarrollo de las destrezas que apoyan la resolución de problemas con perímetro y área. Entre este análisis que se realiza, nos lleva al planteamiento del problema. Bueno, esta problemática se enfoca, primero se delimita
En el bloque curricular de geometría y medida del su nivel superior, donde se abordan 14 destrezas. Dentro de ellas se tienen 14 imprescindibles, 8 que son deseables, pero de entre ellas se seleccionan 6 destrezas con las que se va a trabajar posteriormente una propuesta, orientadas a la resolución de problemas. Estas destrezas seleccionadas abordan varios contenidos disciplinares relacionados con las figuras geométricas, teorema de Tales, el perímetro y área de triángulos, teorema de Pitágoras, entre algunos. Y finalmente la formulación del problema nos lleva a plantear cómo se puede implementar el software GeoGebra en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño para la resolución de problemas relacionados con perímetro y área de figuras planas. El objetivo que se planteó es en sí implementar GeoGebra. ¿Cómo lo íbamos a implementar? Mediante el desarrollo de secuencias didácticas que nos permitan mejorar el desempeño de los estudiantes para la resolución de problemas. Obviamente tuvimos un fundamento teórico apoyado en los recursos didácticos, la tecnología relacionada a los recursos didácticos, el uso de las TIC y también el uso de este software específico llamado GeoGebra. Dentro de la metodología, dentro del contexto de la unidad de carrera educativa Ricardo Muñoz Chávez, empleamos un muestreo por conveniencia, de donde se decide trabajar con esta muestra de 23 estudiantes del paralelo B. Entre los resultados, a nivel micro, les había explicado que se realiza una prueba de diagnóstico donde se encuentra que el 74% de los estudiantes tiene un nivel, muestra un porcentaje inferior al nivel insuficiente. Es decir, hay un bajo desempeño de los estudiantes para la resolución de problemas y así un bajo desempeño en las destrezas que ayudan a la resolución de problemas. Finalmente, luego de la aplicación de la propuesta, se realiza nuevamente una evaluación post-test donde se muestra el porcentaje de aciertos que alcanzan los estudiantes. Ahí se puede hacer un contraste. En la evaluación post-test, contrario a la evaluación pre-test, aquí el 74% de los estudiantes, en cambio, alcanza un nivel satisfactorio. Es decir, se nota aquí un notable cambio, una notable mejora en el desarrollo de las destrezas con respecto a la resolución de problemas. Ahora, muy bien, lo que ustedes deben estarse preguntando es en sí cuál fue la propuesta o qué es lo que hizo que los estudiantes logren ese cambio. Es la parte principal, diríamos, de esta ponencia. Como les había indicado en el objetivo, se planteó implementar GeoGebra mediante el desarrollo de secuencias didácticas. Es lo que hicimos. Se desarrollaron secuencias didácticas basadas en la implementación de este software. Para ello se tomó como base las destrezas del bloque curricular de geometría y medida, seleccionando 6 destrezas principales. Estas 6 destrezas que finalmente iban a aportar para la resolución de los problemas de perímetro y área. Voy a voy a mostrarles en sí un ejemplo de lo que fue una de las secuencias didácticas. En este caso voy a tomar una secuencia didáctica que estaba relacionada al teorema de Pitágoras por ser más didáctico, ya que es uno de los contenidos más conocidos, casi por cultura general podríamos decir. Entonces tenemos el tema del teorema de Pitágoras. El objetivo dentro de esta secuencia fue emplear el teorema de Pitágoras para la resolución de problemas que requieren el cálculo de perímetro y área de figuras planas.
estuvo relacionada con la destreza de aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. Estas secuencias didácticas tenían una estructura. Estaban divididas principalmente en 3 tipos de actividades. Actividades de apertura, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Dentro de las actividades de apertura, ¿qué es lo que se hacía con los estudiantes? Tal como se realiza muy comúnmente en una clase, aquí podemos observar a los estudiantes, se iniciaba realizando preguntas. En el desarrollo de esta secuencia que les presento como ejemplo, se decía, por ejemplo, o se planteaba a los estudiantes estas interrogantes. ¿Qué tipo de triángulos conoces? ¿Cómo se clasifican los triángulos de acuerdo a sus lados? En el desarrollo de estas preguntas que les pongo como ejemplo, los estudiantes iban mostrando los conocimientos previos que tenían acerca del tema, del desarrollo de esta secuencia. Posteriormente, luego de estas preguntas que se realizaban como actividades de apertura, pasábamos a las actividades de desarrollo. Dentro de estas actividades de desarrollo se planteaba esta actividad. Dice en este caso, empleando GeoGebra, realice los pasos correspondientes para obtener una construcción que demuestre el teorema de Pitágoras como una relación entre las áreas formadas por los cuadrados de los catetos y la hipotenusa. Bueno, seguramente muchos docentes nos están observando y tienen una comprensión total del teorema de Pitágoras y sabemos que existen muchas formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Pero justamente para los estudiantes resulta algo que no siempre está bien comprendido. Lo que hacen es relacionar el teorema de Pitágoras simplemente como una fórmula matemática. Pero el teorema de Pitágoras, bien entendido, se puede comprender más bien como una relación de áreas en un triángulo rectángulo. Es justamente algo que se revisaba también dentro de los conocimientos previos, si comprendían los tipos de triángulos y diferenciaban los triángulos de acuerdo al tipo de lados, de acuerdo al tipo de ángulos, para poder tener o partir de esos conocimientos que ellos tenían y pasar a estas actividades de desarrollo. Es necesario aclarar que las actividades que se planteaban en sí eran con un fin didáctico, es decir, lo que hacíamos aquí con GeoGebra no era en sí enseñar GeoGebra, sino que utilizábamos GeoGebra como un medio, tal como lo indicaba en la frase de reflexión. La tecnología no como un fin, sino como un medio, en este caso, para poder desarrollar las destrezas que les ayudaba en sí a los estudiantes a la resolución de problemas. Entonces, aquí les íbamos indicando paso a paso a los estudiantes para que puedan ellos crear esta construcción. Lo que les muestro aquí es una captura de pantalla de lo que ellos hacían en GeoGebra. Aquí ellos, por medio de deslizadores, se podía ir modificando las longitudes de los catetos y a través de esas modificaciones, de ese dinamismo que presenta GeoGebra, ellos podían ir haciendo relaciones y podían ir viendo que si yo cambio la longitud de un cateto, cambia a su vez el área, pero podían ir comprendiendo cómo ese cambio de las áreas se relaciona con el cambio en el área de la hipotenusa. ¿Sí? Eso es justamente el concepto principal de cómo deben entender ellos el teorema de Pitágoras. Y ellos no se les daba precisamente esa idea, sino que más bien se los guiaba para que ellos lleguen a esa idea. Por medio de la manipulación del programa, ellos podían ir haciendo modificaciones y podían inferir cuál es la relación entre las áreas de los catetos y el área de la hipotenusa. Bueno, esto que les presento es un ejemplo de una de las secuencias que se desarrolló implementando GeoGebra.
Posterior a estas actividades de desarrollo, dentro de la secuencia didáctica, se pasaba al, bueno, aquí es el enlace para ir al, subidas todas las secuencias didácticas, están disponibles en internet también, por medio de GeoGebra, en los recursos de GeoGebra. Y bueno, como les indicaba, posteriormente a las actividades de desarrollo se realizaban también actividades de cierre. En las actividades de cierre estaban diferenciadas en tres tipos. Primero se planteaba una pregunta conceptual. La pregunta era, en este caso, ¿el teorema de Pitágoras se puede aplicar en cualquier triángulo o explique en qué tipo de triángulos se cumple? Ya veníamos, como les indicaba anteriormente, ya veníamos de una revisión previa de los conocimientos que ellos tenían. También ya se trabajó con GeoGebra. Ellos pudieron ya comprender, mientras iban manipulando el software, que este teorema solo se aplica para triángulos rectángulos. Entonces, lo que hacíamos con estas preguntas era justamente consolidar el conocimiento que ellos ya iban adquiriendo, iban poniendo en práctica también a través de este software. Esa era la primera pregunta, una pregunta conceptual. Luego también planteábamos una pregunta a partir de la misma construcción que ellos ya tenían realizada en GeoGebra. Entonces, por ejemplo, en este caso decía, a partir de la construcción en GeoGebra, identificar el área inicial del cuadrado sobre la hipotenusa y de los cuadrados sobre los catetos. Y se preguntaba, ¿cómo cambia el valor del área del cuadrado formado sobre la hipotenusa cuando las medidas iniciales de los catetos se duplican? Ellos, a través de los deslizadores, a través de la manipulación en la construcción que se hacía en GeoGebra, ellos podían ir haciendo estos cambios para poder obtener la respuesta que se les pedía. Eso también les permitía consolidar mejor esta relación que existe entre la hipotenusa y los catetos, entre el área de la hipotenusa y el área de los catetos. Finalmente, como la idea era el desarrollo de estas destrezas, pero orientadas a la resolución de problemas o que ellos mejoren estas habilidades para poder resolver problemas, se planteaba también una pregunta a través de un problema. En este caso dice que requiere colocar un cable en la cima de una torre. Era un problema muy sencillo relacionado con el teorema de Pitágoras, pero que realmente ya les permitía entender de dónde viene esta famosa fórmula del teorema de Pitágoras y podían ya llevarlo a la práctica. Es decir, únicamente no les planteamos ya, esta es la fórmula, aplíquenla, esto es lo que tienen que hacer, sino que lo que buscábamos es partir de un desarrollo conceptual, de que ellos manipulen, de que ellos lleguen a inferir cómo se debe entender correctamente este teorema. De la misma manera, tal como les presento en este ejemplo, con esta secuencia didáctica, se desarrolló algo similar con 6 secuencias didácticas. A partir de esas 6 secuencias didácticas fue que los estudiantes lograron mejorar su desempeño en la resolución de problemas. Y ahí es como se mostraba ese notable cambio en el porcentaje de acierto. Finalmente, les presento aquí las conclusiones de lo que fue este trabajo de investigación y que se presentó como una propuesta de titulación. Y finalmente, como conclusión decimos que la fundamentación realizada con la revisión teórica, tanto de los antecedentes como de las bases conceptuales, evidencian la importancia de incorporar GeoGebra como un recurso didáctico. También el desarrollo de esta propuesta que se orienta al diseño de 6 secuencias didácticas con el uso de GeoGebra. Cada secuencia didáctica tiene relación con el desarrollo de una destreza con criterio de desempeño imprescindible del bloque de geometría y medida, y en sí estas destrezas contribuyen a la resolución de problemas con perímetro y área de figuras planas.
Y finalmente la implementación de las secuencias didácticas en el 10º EGB del paralelo B de la unidad educativa Ricardo Muñoz Chávez permitió poner a prueba la efectividad de las actividades planificadas para el desarrollo de cada destreza. El proceso secuencial de las actividades permitió que los estudiantes desarrollen finalmente la destreza partiendo de la exploración de los conocimientos previos, desarrollando el pensamiento lógico a partir de preguntas para inquirir y consolidando su conocimiento en la resolución de problemas contextualizados. Eso fue en sí la presentación de mi ponencia. Espero que de alguna manera les haya transmitido una idea sobre cómo se puede implementar la tecnología específicamente con el uso de este software GeoGebra. Es muy útil sobre todo para las clases de matemáticas, de geometría, aunque actualmente ya tiene muchas aplicaciones adicionales que se pueden incluir incluso a otras asignaturas o a otras áreas de conocimiento. Es todo, muchas gracias por su atención. No, a ti, Darío, de verdad súper agradecida por compartir este hermoso proyecto. Darío, hay interrogantes, como todos los ponentes. Sí, claro. Vamos a leer las siguientes, ¿ok? Claro, Tenemos sí. la primera. Darío, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué actividades pueden realizar los docentes para potenciar a los estudiantes a nivel virtual? Sí. Bueno, tal como les decía en una parte al inicio de la presentación, siempre es importante que cualquier metodología que vaya a desarrollar un docente siempre sea contextualizada. Entonces, siempre partir de ahí, de conocer el contexto de nuestros estudiantes, creo que uno de los ponentes también ya recalcaba sobre esa parte. Conocer cuáles son las oportunidades o los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de tecnologías, si tienen acceso también, tienen conectividad y manejan la tecnología, porque no necesariamente el ser nativos digitales ya representa que ellos sepan manejar un software muy específico como es GeoGebra, aunque ellos lo aprenden a manejar muy rápido porque están muy relacionados con la tecnología. De inicio no es que ya lo saben manejar automáticamente. Entonces, hay que hacer una introducción a la tecnología, digamos, de a poco. Hay que irlos motivando para que ellos comiencen a relacionarse con esta tecnología y específicamente con la tecnología educativa, diríamos, como es en este caso con el desarrollo de GeoGebra. Agradecida, Darío. Darío, por acá tienes una última. Y es sí. Jaime Quintero. ¿Okay? Él dice, ¿podría nombrar alguna herramienta que podrían utilizar los docentes en el área de las matemáticas? Bueno, ya la misma ponencia que lo estoy presentando sobre este software GeoGebra. GeoGebra es una aplicación de uso gratuito, de acceso gratuito, la pueden ustedes descargar. Además que tiene la ventaja de que se puede usar en diferentes plataformas, no solo lo pueden utilizar en su computadora, incluso si es que un estudiante dice no tengo computadora en mi casa, por eso no puedo hacer uso, también se puede descargar y está disponible para usarlo en el celular. Entonces, esa es justamente una de las ventajas de haber elegido este software por esa posibilidad que tiene que adaptarse a diferentes plataformas. Entonces pueden utilizar en computadora, en celular. Y bueno, otro recurso que es muy útil ya si quieren buscar información. Además también hay mucha ayuda, mucho contenido acerca de cómo utilizar GeoGebra en el mismo YouTube. También hay muchos grupos en Facebook. Es decir, GeoGebra ya no es solo una aplicación en sí, sino que se convierte como una red social casi relacionada con la didáctica de las matemáticas. Entonces, más bien podrían introducirse por ahí a investigar un poco más
y ir viendo cómo podemos aplicarlo. Y de ahí obviamente que existen muchas otras aplicaciones, pero para mí GeoGebra la verdad es una de las mejores, que cubre muchas áreas de conocimiento. Darío, hay una pregunta muy interesante. Sí, La realiza Juan Pérez. En su investigación, ¿le permitió identificar los factores motivacionales de la disminución que lo llevó a desarrollar esta magnífica propuesta? sí. Bueno, como les indicaba también, se realizó un diagnóstico primero a nivel, partiendo de una necesidad a nivel nacional. Entonces vimos que a nivel nacional en este informe que realiza el INEVAL, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ahí se identifica este problema. Luego lo llevamos a nivel de una institución. Entonces ahí revisamos varios documentos institucionales y vimos que en realidad se estaba subutilizando, digamos, el laboratorio de computación, no se le estaba dando un buen uso y vimos la oportunidad de poder emplearlo para el desarrollo de GeoGebra, haciendo un software gratuito, como les indicaba. Y también se realizó, digamos, a nivel micro, ya con los estudiantes, se realizó una encuesta sobre cómo a ellos les gustaría aprender. Eso es algo muy importante, que podríamos hacer también en el desarrollo de nuestras clases, no solo en matemáticas, sino en cualquier área. Es decir, preocuparnos sobre cómo les gustaría aprender a nuestros estudiantes. Eso es algo que nosotros hicimos también, les preguntamos cómo les gustaría aprender y a partir de ahí surgieron varias ideas de generar nuevos espacios de aprendizaje y muchos estaban relacionados también con el uso de la tecnología, que ellos por ser nativos digitales tienen muy buena relación también con ello. Bueno, podríamos decir que a partir de ahí, o sea, se fueron vinculando varias cosas. Por una parte, el subuso que se daba a la tecnología, que se identificó una problemática a nivel nacional, a nivel institucional, y a nivel del aula el interés por generar diferentes formas de aprender matemáticas. Y bueno, podríamos decir que así fue como pudimos ir viendo cómo ellos querían aprender y se planteó esta propuesta. Excelente, Darío. Gracias por aportar un granito de arena a nivel mundial con Claro esta que sí. excelente iniciativa. Muchísimas gracias. De verdad, súper agradecida por cada uno de sus valiosos conocimientos y aportes en el día de hoy. Bueno, le dejamos la pantalla para que se despida, al igual que los otros ponentes, lo invitamos también a participar en el chat que tiene otras interrogantes. Muchísimas gracias, Darío. Listo, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Ahora con el uso de la tecnología yo creo que es un recurso ya muy común. Ya creo que en lo posterior se va a desarrollar muchos congresos. En lo particular, en lo personal, para mí es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en un congreso virtual y espero que no sea la última y sobre todo, como bien decía Rod, espero haber aportado con un granito de arena al compartirles esta experiencia de la investigación que realizamos. Claro que Esto, sí, muchas gracias. claro que sí. Téngalo por seguro. Muchísimas gracias.